alto. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Oh, fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Buenos días, amada familia, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bien, maestro, ¿cómo está usted? Bendecido, Janecita, gracias a Dios. Qué bueno, No iba a entrar a hacer el estudio que me encuentro un poco indispuesto del estómago, pero gloria al Señor, aquí estamos. ya va a estar mejor. Sí, bueno, muy bien. Raquelita, ¿cómo estás? Mildred, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias al Señor. Qué rico, gracias a Dios. Muy bien, ya vamos entonces a arrancar. Hoy empezamos el día lunes con el día número 19 y vamos a empezar esta semana glorificando al Señor, entregándolo todo a Él y sobre todo andando con Él, ¿no? Así que muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios. Un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Así que vamos a dar gracias a Papá Dios por permitirnos este espacio para crecer, para ser edificados y lo mejor, ser transformados de gloria en gloria. Así que abramos nuestro corazón esta mañana porque creo y creemos que hoy Dios hablará en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a colocarlo todo en manos de Él y vamos a orar. Vamos a sellar este momento con la unción del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, Dios amado, santo y eterno, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por permitirnos estar aquí todos reunidos, Señor. Aquí tenemos hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu presencia, pero sobre todo venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero ante ti, Padre, porque queremos escucharte, Señor. Hoy estamos dispuestos a que seas tú enseñándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres tú quien guía nuestros pasos, Señor, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino.
y amamos tu palabra, Señor. Amamos tu palabra, porque tu palabra es vida. Tu palabra es la que nos transforma. Tu palabra, Señor, es la que nos lleva a la vida eterna. Tu palabra es esperanza, bendito y glorioso Dios. Y por eso, Padre, te damos gracias, mi Señor Jesús, porque eres tú, Señor, que nos ha transformado, eres tú que nos ha renovado, nos ha justificado de todo pecado, y entendemos, Señor, que siempre estaremos allí dentro en tu reino, amado, santo y celestial. Así que, Padre, en esta semana, Señor, este día lo iniciamos bajo tu poder, lo iniciamos bajo tu propósito, Señor, guíanos, Padre. Te entregamos todas nuestras cargas, todos nuestros dolores, enfermedades, tristezas, Señor. Todos nuestros problemas familiares los entregamos a ti, porque sabemos que tú eres el único que tiene el control de todas las cosas. Así que, Señor, todo está en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, así que vamos a empezar hoy el día número 19 de enero, y vamos a ver las citas hoy. Génesis capítulo 39 desde el versículo 1 al capítulo 41 el versículo 15. Mateo 12 desde el versículo 46 al capítulo 13 23. Salmo 17 del 1 al 15 y Proverbios 3 33 35. Así que Espíritu Santo, te invitamos para que seas tú glorificándose con poder. Amén. Vamos entonces a empezar con capítulo 39. Recordemos que el día de ayer estuvimos estudiando la vida de José, ese hombre con un gran don que le ha dado el Señor, pero inmaduro, inmaduro en su carácter, ya que era un hombre que no tenía dominio propio y por ende era muy joven. Así que vamos a seguir con la vida de este hombre maravilloso, este hombre que es José. Capítulo 39. ¿Quién va a empezar? ¿Quién está lista o quién está listo? Elizabeth, de pronto puedes leer. Ya, sí, señor. Listo. Capítulo 39, Elizabeth. Yanecita, capítulo 40. Por favor. Bueno, bueno, sí, señor. Gracias. Jo- José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró por los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Oh, amén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No Ha hay otro, puesto en mi mano. ay, perdón, sí, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ujú. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa
en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di gran voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Wow, Amén. qué hermoso. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo que lo Lo prosperaba. prosperaba. Amén. Wow, qué hermoso es cuando tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Sí, Señor. Gracias, mi Así es. Elizabeth. Janesita, adelante. 40. Y José interpreta los sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra los dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión y a la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y le servía y estuvieron días en la prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró. He aquí que estáis tristes, estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño y José le dijo, yo soñaba el sueño, perdón. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaban y arrojaba su flor, viniendo a madurar a sus racimos de uva. Y la copa del faraón estaba en mi mano. Y tomando yo las uvas, las exprimía con la copa del faraón y daba yo la copa en la mano del faraón. Y le dijo José, esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. A cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá de tu puesto y dará la copa al Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí
porque me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado también dijo a José, también yo soñé que venían tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobra de mi cabeza, del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es tu interpretación. Los tres canastillos son 3 días son. A cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Wow. El tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficial al jefe de los coperos y dio esta copa en manos del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Eso, Amén. muy bien. Amén. Qué tremendo que a uno le digan ese tipo de sueños, que le den esa revelación, ¿verdad, Yanisita? Ay, 3 días, horrible. mejor dicho, tu cabeza va a ser acortada. Sí, sí. Padre amado. Muy bien, seguimos con el capítulo 41, versículo del 1 al 15. No sé si Mildred está por ahí. Bueno, eh, Sí, estoy por Andresito, aquí, amén. El listo. sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que de río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que tras ellas subía de río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y yo, y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Eso. Amén. Amén. Gracias, mi amada Mildred. Mil bendiciones. Ay Dios, aquí vemos esta historia gloriosa de este joven, aunque ya no está tan joven, ya lleva varios tiempito allí en manos del faraón, ¿no?
Y el tema de esta mañana, a través de este estudio de Génesis, es la presencia de Dios forma el carácter y abre puertas en su tiempo. Ya muy bien. La presencia de Dios forma el carácter y abre puertas en su tiempo. Amén. José, podemos ver que José desciende en circunstancias, ¿sí? Pero asciende en carácter. Lo más bello es que ya José aquí deja de ser más impulsivo, ya su carácter ya ha sido más desarrollado y todo, y él sabe que todo es del Señor y que las cosas que revela vienen de parte del Señor. ¿Sí? Dios no se apresura al propósito. Lo que hace aquí el Señor es que forma a su siervo. A través de ciertas circunstancias, vemos cómo el Señor aprovecha de todo esto para poder lograr la obra que Él inició. Y aquí vemos también fidelidad en la casa, integridad de la prueba y también paciencia en la espera. Y todo esto apunta ¿a quién? Apunta a Cristo, porque Cristo es el justo fiel, es probado y también finalmente es exaltado a través de esta gran prueba que pasó nuestro Señor en la cruz. Amén. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, familia, de este estudio de Génesis, y es que la presencia de Dios sostiene aún en la prueba. Yo de verdad les dije desde el principio, antes de comenzar este estudio de Génesis con el capítulo 37 de que me identifico demasiado con la vida de José, ¿sí? Porque prácticamente todo lo que vivió allí José, prácticamente lo viví, lo experimenté. Vi la presencia de Dios en mi vida, cómo Él me sostuvo en medio de esta gran prueba. 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Amén. Dios estaba con José en la casa de Potifar y también en la cárcel, y también en la cárcel. El lugar cambia, pero la presencia no cambia, ¿sí? Porque siempre he dicho de que la bendición no depende del escenario, sino del Dios que lo acompaña. Yo estuve en dos prisiones. Estuve primero aquí en Manizales, 3 años, y luego estuve en Salamina, 4 años. Y desde que ingreso directamente a la prisión, a los 15 días prácticamente, me llaman a mí para poder servir a la misma prisión. Y empieza ese proceso tan bonito del Señor, ahí empieza a formarme. Empiezo a ser, me llaman a mí a ser monitor, a ser profesor de la cárcel, a darle clase a los mismos internos. O sea, empieza un proceso donde los mismos directivos ven a mí esa capacidad, ese amor, y Dios empieza a orar de una forma tan increíble que empieza a formarme a nivel espiritual y a nivel personal. Porque adentro de la prisión había una gran biblioteca y empiezo también a instruirme a nivel personal. Entonces, allí empieza todo este proceso hermoso, bello, así como José. Y lo más bonito de todo esto es que a pesar de que tuve muchos conflictos, el Señor siempre estuvo conmigo, siempre. Porque recordemos que cuando Dios tiene un plan y un propósito contigo, hey, Él no permite que nos destruyan. Aún el enemigo va a estar ahí queriéndonos destruir, pero Él lo que está haciendo es prepararnos para sus propósitos gloriosos. Amén. Así que mm,
venga lo que venga en tu vida, si tú eres un escogido y un elegido de Dios, donde Dios te ponga, donde Dios te envíe, siempre el Señor va a respaldarnos, siempre, mientras nosotros confiemos en el Señor. En el versículo 9 dice lo siguiente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Wow. Aquí José decide no pecar contra Dios. No negocia valores para evitar los problemas. Y siempre he dicho que la vida se trata de decisiones. Yo decido a través de mi integridad honrar a Dios, aunque cueste, o yo decido ser una persona antimoral, una persona que negocia sus valores y vienen las consecuencias. Y todo esto no honra a Dios y no lo glorifica. La integridad precede a la promoción, siempre lo he dicho. Porque si yo me enfoco en Dios, así como lo hizo José, José no se dejó llevar o no se dejó más bien tentar. Fue tentado, sí, pero les hago una pregunta. ¿La tentación significa pecado? ¿Quién dice? No, ¿La señor. tentación significa pecado, Elizabeth? Si uno accede a la tentación, sí es pecado, pero la sola tentación. Eso. Tentación es una prueba, ¿verdad? Simplemente estamos allí sujetos a. No hemos tomado la decisión de ir a pecar como José. José estuvo allí tentado, pero no pecó. ¿Por qué? Porque se sostuvo y fue una persona íntegra y también otra de las cosas fue que José quiso honrar al mismo faraón, a la mano derecha de la casa del faraón. Mire qué bonito esto también, lo que es la lealtad y la fidelidad a aquellas personas que están siendo una pieza fundamental en nuestras vidas, ¿sí? Preferir a Dios hoy abre puertas para mañana, aunque ahora duela. Solamente pregúntate a ti en esta mañana, pregúntate, ¿qué puertas está abriendo el Señor hoy? ¿Qué puertas? ¿Qué puertas estás viviendo? Si están doliendo, duelen o no duelen, te encuentras desesperado o desesperada. Es recordar que cuando nosotros damos un paso y tomamos una gran decisión de seguir al Señor, este proceso es doloroso y muy doloroso, familia. Pero es la única forma de Dios tratar con cada uno de nosotros para sus propósitos. Porque así como el oro es purificado en medio del fuego, así el hombre también en el sufrimiento. Y el sufrimiento lo podemos ver claramente en nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que ir a la cruz, sufrir por nosotros, llegar a la muerte y muerte de cruz simplemente para poder Él glorificar el nombre del Padre. Y podemos ver todo lo que el Señor le dio a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto es capítulo 40, donde Dios usa la espera para madurar el llamado y José interpreta dos sueños. En el versículo 14 y 15 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiste en la cárcel. Después de esa tentación, no accedió, esto tuvo consecuencias
lo llevaron a la cárcel, pero el Señor siempre estuvo ¿con quién? Estuvo con José. Siempre. Nunca se apartó la presencia de Dios sobre la vida de José. Y allí simplemente estos dos hombres estaban angustiados, estaban tristes por ese gran sueño que tuvieron. Pero mire Dios cómo actúa. Podemos ver cómo Dios, a través de su omnipotencia, de su omnisciencia y su soberanía, puede controlar absolutamente todo. Y Él puede utilizar a cualquier persona aún en sus propios sueños. Por eso siempre he dicho, wow, Dios, tú eres tan glorioso. Yo solamente recuerdo el día de que la abogada me dijo a mí, Jorge, prepare todo que ya está listo para salir, ya está todo perfecto. Pasaron 3 veces, como 3 años así consecutivos, y no se logró, no se logró, y no se logró. Yo le dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y era porque Dios tenía un propósito, ¿verdad? Y Dios colocó en el corazón del mismo juez, Dios colocó en su corazón de la misma abogada, bueno, de todas las personas que estuvieron en el proceso, para que no saliera de allí. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo y Dios usa la espera para madurar el llamado. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Luego, ¿qué es lo que hace José? José interpreta esos sueños correctamente y hay un lapso de tiempo, hay un lapso de tiempo donde quizás pudo ser olvidado, pero recordemos algo, que tú puedes vivir un proceso y puedes sentir que Dios no está contigo y puede ser que Dios no te escuche, pero cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, nosotros podemos decir, hey, Dios no me ha abandonado, estoy esperando simplemente y confiando en el Señor porque el tiempo es perfecto y es de Él. ¿Sabe qué significa esto? Formación silenciosa. Puede que tú estés solo en este proceso, solo completamente. Así como estuvo José, estuvo completamente solo, pero siempre la presencia de Dios con él. Porque cuando nadie te recuerda, Dios sigue trabajando, Dios sigue trabajando, Dios sigue trabajando. Así como lo hizo con quién? Con el copero y con el panadero. Amén. Y Amén. aquí en el capítulo 41 y terminamos. José interpreta el sueño del faraón. Después de haberse cumplido los sueños de estos dos hombres, del copero y el panadero, ¿sí? Hubo un tiempo también, un tiempo prudente, para que lo que le dijo José al copero se cumpliese. Y se cumplió. Mire cómo Dios utilizó al mismo faraón para para sacar a José de la prisión. ¡Wow! ¿Cómo utilizó la mente del mismo faraón? Y es que por eso yo digo, Dios mío, tú eres tan grande y glorioso. Y permitir que el Espíritu Santo se manifieste plenamente en nuestras vidas, o significa, vea, que esta mente es del Señor, aún en sus propios sueños. De la cárcel al palacio en tan solo un día. Y Dios abre la puerta cuando el carácter ya está listo. 7 años. Y creo que ese tiempo estuvo aproximadamente José en la cárcel. Sí, 7 años. Y creo que ya tenía la habilidad, ya tenía el carácter maduro, ya tenía José ese proceso listo para que esa puerta se abriera. Dice el versículo 14 y el 15. Dice lo siguiente. Entonces Faraón envió y llamó a José
y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Amén. Amén. Aquí tuvo el Faraón ese sueño, que nadie, absolutamente nadie lo podía interpretar, ni sabios ni magos, nadie. Hasta que este hombre, el copero, le dijo, venga, Faraón, hay un hombre que interpretó estos sueños, hay un hombre que de verdad habla y se ejecuta lo que está en su corazón. Y simplemente, ¿qué hizo? Fue y lo mandó a llamar. Y ahí empezó el proceso del Señor abriendo puertas. Ahí empezó todo. Eso nos deja una gran enseñanza, familia. No podemos forzar puertas. No forcemos puertas. Lo digo de corazón. Esperemos en la mano de Dios. Esperemos en Él. Si Dios sigue orando, si Dios no ha permitido que se abran las puertas, es porque Dios está forjando tu carácter. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que tenga una relación contigo, una intimidad contigo. En mi corazón está siempre el ministerio físico. Siempre ha querido en la iglesia tener allí la congregación. Pero el Señor me ha dicho, no, espera en mí. No, espera. No, espera. Porque Dios está formando el carácter en lo oculto. Y por eso es que sé que Dios a través de su fidelidad nos va a exaltar en el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque permanecemos fieles al Señor. Dios forma en el proceso y abre la puerta en su tiempo perfecto. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O alguna pregunta o alguien quiere aportar algo? Adelante. Hola, hello, todos están por dónde están. Ay, Aquí maestro, estoy, aquí estamos, no daba, maestro. no Eso. daba eso. ¿Puedo comentar algo, maestro? Claro que sí, mi Yanecita, adelante. Lo que esté en su corazón, adelante. Es que cuando se hablaba de José, que la presencia de Dios estaba con él, me recordó a Abraham cuando él le dijo a su sobrino Lot, escoge la tierra donde tú te quieras ir, que yo me voy al contrario, ¿verdad? Y claro, Lot vio con los ojos humanos y dijo, yo me voy aquí, aquí es tierra fértil, aquí, vete. Sabía Abraham que donde él iba a ir, que era lo contrario, la tierra no era muy buena. Ujú, Pero como él estaba convencido de que su bendición no era la tierra ni las posesiones, sino quien estaba con él, entonces algo así pasó con José. No ujú, importa dónde José estuviera, si en la cisterna, si en la cárcel, él sabía para dónde iba y su confianza estaba en Dios, porque era Dios en él su esperanza. ujú, Y así fue. Y lo puso como el segundo al mando, ¿verdad? Y no había nadie después del faraón que pudiera estar arriba de él, solo el faraón. Y él fue el que gobernó, el que tomó el liderazgo de Egipto. Era la potencia más importante de la época, como decir aquí Estados Unidos o China, ¿verdad? Entonces, pero realmente cuando yo sé quién soy en Dios, no me importa en el hoyo donde yo esté. Él siempre me va a hacer florecer, como lo hizo florecer a usted. 7 años difíciles y sufridos, pero Dios siempre estuvo con usted. Y ujú. cuando usted salió, la gracia y el favor de Jehová siempre ha estado con usted. Entonces no, me queda de que si Dios es conmigo, nada ni nadie va a ir contra mí, porque Él va a pelear mi causa. Y no importa por donde yo esté, simple y sencillamente decirle, gracias, papá, porque en medio de este hoyo yo me levanto y salgo. Entonces, que nuestra fe crezca para saber de quién dependo. Solamente. Amén. Amén, Yanecita, gracias.
Yo quería forzar puertas, de verdad, quería forzar puertas porque estaba inmaduro, completamente inmaduro estaba. Sido de mí donde hubiese salido la primera vez, o sea, desde el primer día? ¿Qué hubiese pasado donde hubiese salido quizás a los 6, 7 meses? ¿Dónde estaría? Ni siquiera estuviéramos aquí y no hubiese conocido a Mildred aún desde la prisión. ¿Cierto que sí, mi amada Mildred? Entonces, creo que esos propósitos de Dios son gloriosos y le damos siempre la gloria al Señor. Y cómo aún dentro de la misma prisión Dios permitió, esa formación tan maravillosa. Aún la misma parte administrativa de la cárcel me buscaba a mí para darle unas clases de, de, de inducción a los mismos reos nuevos. Y siempre era cañas. Y tenía grandes beneficios, beneficios por aquí, beneficios por allá. Salía de la cárcel, salía a todo lado y eso era lo que hacía el Señor. Aunque tenía muchas personas por ahí en contra mía, pero no importa, el Señor siempre estuvo respaldándome en ese proceso tan, pero tan maravilloso. Yo siempre he dicho, benditos 7 años, benditos, gloriosos. Y aquí estamos, seguimos ahí formándonos en el nombre de Jesús. Raquelita iba a decir algo. Sí, maestro, ¿me escucha? Perfectamente, Raquelita. Ah, bueno. Sí, lo que quería compartir es que, perdón, este teléfono está bien loco. Lo que quería compartir es que todos los procesos, pequeños o largos, Raquelita, ¿sí? vea, les presento a mi hija hermosa, preciosa. Ven, ven. Ah, ok. Ah, mucho gusto. Buenos ¿Cómo se días, llama? Se llama, Sara. se llama Sarita. Sarita. Dios la Ay, bendiga, qué Sarita, y mucho linda. gusto de conocerla. Muchas Tiene un gracias. gran papá. Tiene un gran papá, hija. Sí, yo sé. Ámelo como a nadie. Sí, señora. Dios me la bendiga, mi niña. Cuídese. Igualmente, hasta luego. Espérate, ven, ven. Hasta luego, preciosa. Dios me la bendiga. Ya, mi amor. Muy bien. Ahora sí, Raquelita, adelante. Bien, bien, bien. Decía yo que todos los procesos cortos o largos son procesos y dolorosos a veces porque cuando me acuerdo yo de que el aceite, para llegar a ser aceite, fue olivo y Ujú, fue machacado. ujú, Fue machacado y súper machacado. Y es un proceso bien difícil. Pero como decíamos anoche, el Señor siempre está con los suyos. Cuando tiene propósitos con sus hijos, eh, es necesario un proceso, pasar un proceso. Pero Dios es tan bello y maravilloso que en cada paso del proceso Dios nos protege y nos cuida. Así es que me alegro mucho, esta palabra es muy bella, la historia de José, porque él pasó un proceso bien fuerte, pero más adelante podemos ver todo lo que él ganó y como decía usted al principio de la clase, que hubo en José fidelidad, integridad y paciencia. Es lo que nosotros debemos de tener en cada proceso. A veces nosotros decimos, pero ¿hasta cuándo va a pasar esto? Solo el Señor lo sabe. Lo que debemos de tener es fidelidad a Dios, paciencia para esperar el final del proceso y integridad también, porque son los tres factores importantes en la vida del cristiano ujú, para poder llegar a tener una victoria ujú. y una sorpresa que el Señor tiene para la vida de cada uno en los procesos que el Señor pone. El Señor Amén. no va a poner cargas que nosotros no podemos llevar.
Nos hablamos, mi sino amor, ahorita, que ¿yo? él sabe hasta dónde su ¿Vale? hijo o su hija va a soportar. Y las bendiciones son muchas y grandes. Gracias, maestro. Solamente eso quería aportar. Gracias, mi Raquelita. Gracias, gracias por estas hermosas palabras. ¿Sí? Amén. No forjemos el proceso. Permitamos, confiamos en el Señor, de verdad. Entréguele en todo al Señor, todo, y confiemos en Él. Amén. Muy bien, vamos a seguir Amén. antes avanzando. Mateo capítulo 12, ¿sí? Mateo capítulo 12 del 46 al 13:23. 12:46 al 13:26. Muy bien. ¿Quién lo va a leer, Andresito? Pero que sí. Dice la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, aquel le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Es hasta el 13, ¿cierto? Es hasta el 23, Andresito. Ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en predegales. Este es el que oye la palabra, y al momento la percibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Eso. Muy bien, amén. Gloria a Dios. En este pasaje, amada familia,
Jesús hace un giro profundo en su enseñanza. Primero, redefine quiénes son su verdadera familia y luego explica por qué muchos oyen la palabra, pero pocos la viven. Aquí vamos a aprender de que no basta solamente oír a Jesús, es necesario obedecerlo y perseverar, porque el reino se recibe con un corazón dispuesto. Amén. Un corazón dispuesto, un corazón entregado, un corazón rendido, un corazón sometido a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Del 46, voy a leerlo sí, del 46 o 49 y 50 y dice aquí, y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Wow. Aunque Jesús no está rechazando aquí la familia terrenal, ¿cierto que no? Pero está estableciendo una verdad aún mucho mayor, ¿sí? Y es que la cercanía con nuestro Señor Jesucristo no es por sangre, sino por obediencia. Aquí lo está diciendo claramente a estas personas, ¿sí? Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo a él, al que le decía esto, y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Oiga, a sus discípulos. Sus discípulos lo que hicieron fue que escucharon la voz de Jesús y le obedecieron. Dejaron todo lo que estaban haciendo y le seguían. Amén. Amén. Eso es un punto muy importante, familia, créeme, porque nosotros todos aquí somos una misma familia, porque estamos escuchando la voz de nuestro Señor y le estamos obedeciendo. El Señor lo habla claramente. Hey, nosotros somos parte de ese reino glorioso. Y aquellas personas que solamente escuchan las cosas del Señor y no lo obedecen, hey, de nada sirve. Créanme de corazón lo que les digo, de nada sirve. Porque Dios quiere es que le hagan su voluntad, ¿sí? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, wow, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto es glorioso, para que nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene mucho poder y entender que solamente el Señor nos dejó un manual de instrucciones para que nosotros podamos pertenecer a su familia. Porque los que son de Dios escuchan las cosas de Dios, es verdad. Pero los que no son de Dios no escuchan las cosas de Dios, antes las rechazan, porque no son de Dios. Porque son del diablo o son de Dios. Y hay que permitir que el Espíritu Santo nos guíe siempre. Amén. Amén. Recordemos que la palabra del reino es sembrada en todos. Oiga, en todos. Porque muchos son los llamados, pero muy pocos los que, Escogidos. muy pocos los escogidos. No todos responden igual. El sembrador es fiel, es muy fiel. Es nuestra esperanza y es la esperanza de todo el mundo, porque el sembrador es nuestro Padre Celestial. Y creo que el problema no está está en la semilla, sino en el terreno. ¿Cuál es el terreno? Este es el terreno, el corazón. Y Dios habla, pero cada corazón responde de manera distinta. El fruto depende de cómo recibimos nosotros la palabra, no de cuántas veces la escuchamos. Podemos escuchar toda la semana, escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios, pero sin nada fruto
es porque este corazón está duro. Esa palabra, esa semilla está cayendo en una tierra que no está haciendo nada fructífero. ¿Por qué? Porque están dando a entender esta parábola de cuatro maneras. Una que cae sobre el camino, la otra sobre pedregales, la otra sobre espinos y la otra sobre buena tierra. Y el 13, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado. Bienaventurado es el dichoso, el afortunado, que tiene un corazón abierto, que tiene esos oídos abiertos, sensibles a la voz del Señor y la obedecen. Aquí Jesús explica que algunos ven y oyen, pero no comprenden porque su corazón está endurecido. Y esto no es por falta de información, no, por falta de entendimiento menos, es por falta de disposición. Si tú te dispones, así como fue José, José se dispuso al proceso y confiaba quién era Dios. Y lo vimos claramente a través de los sueños, cómo Dios lo estaba respaldando a través de ese don tan grande que le dio, fue el don de revelación. Y por eso tenemos que pedirle a Dios un corazón sensible y no solamente oídos atentos. Amén. Y Amén. por último, del versículo 20 al 23, aquí donde Jesús está explicando la parábola del sembrador, ¿sí? Porque la palabra da fruto cuando hay perseverancia. Oiga, cuando hay perseverancia. Si no perseveramos en la palabra, no va a haber fruto. Y aquí Jesús describe cuatro terrenos. Solo uno da fruto, oiga, solo uno da fruto, el otro no da fruto. Simplemente se fue sembrado y vinieron las aves, se la comieron. Otra cayó sobre el pedregales, echó más o menos raíces y luego simplemente el sol ahogó, etcétera, etcétera, ¿no? Solo uno da fruto, el que oye, entiende y persevera. Y les voy a dar una información clara y muy real. El reino no se trata de emoción momentánea, sino de constancia. Amén. Amén. De Amén. constancia. ¿Será que el fruto se ve de la noche a la mañana? No, no se ve el fruto de la noche a la mañana. Se siembra, tiene un proceso de crecimiento, ¿cierto que sí? Quizás sale el sol y quizás puede quemarla o pueden venir vientos, el agua, pero mientras estemos firmes y estemos conectados a la fuente divina que es Dios, va a dar fruto a su tiempo. Porque la perseverancia confirma la fe. Es la única forma de nosotros tener una evidencia de una rendición, de una vida sometida a Cristo Jesús, a la obediencia. Entonces, oír la palabra no es suficiente. Mientras que pertenecer a Cristo y dar frutos requiere obediencia, entendimiento y perseverancia. Amén. ¿Claro eso está ahí, Amén. familia? Sí, amén, maestro. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Y vamos a ir para el Salmo, por favor. Celinita, ¿estás por ahí? Celinita. Sí, maestro, pero estoy manejando, perdón, hoy no puedo leer Listo, pasos. Celinita. Un Gracias. abracito bien grande. Salmo 17 del 1 al 15.
Adelante, Raquelita, lee el salmo, por favor. Amén, maestro. Amén. Dice plegaria pidiendo protección contra los opresores. Oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas, por la obra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de Por la palabra de tus labios. por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, perdón, perdón, maestro, perdón. Yo te he invocado por cuanto tú Yo me te he oirás. invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu Tu semejanza. semejanza. Amén. Qué bonito este salmo, ¿no? Sí, Gloria a amén. Dios. Oye, oh Jehová, una causa justa y está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Y un Amén. versículo que me impacta demasiado es el versículo 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de quienes, de De los los que- violentos. Amén. Y puedo ver aquí el salmista, ¿no? Este es un salmo de David y puedo ver cómo él confiaba en el Señor y confiaba en su palabra, solamente en su palabra. Él obedecía la palabra, iba en oración a través de las circunstancias y recordemos que la oración es un acto de obediencia, es un acto de fe, porque a través de la palabra dice para allá en Efesios, orad sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar. Ir a oración es confiarle al Señor todo. Es simplemente esperar en el Señor, así como lo escuché, lo aprendimos en la historia de José. Hay que aprender a esperar en el Señor, aún en la misma oración. Amén. En Amén. cuanto a mí, veré tu rostro en tu justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Mire cuál es la esperanza de David. Ver simplemente el rostro del Señor a través de la justicia, aún con medio de los mismos opresores. José tuvo opresores, pero se hizo justicia. ¿Qué pasó con la mujer de Potifar? ¿Verdad? Pagó sus consecuencias también. Sí, amén. Y saber que el Señor siempre nos saca a nosotros en victoria. Amén.
Amén. Y hay que pedirle eso al Señor, como le dice el versículo 6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Míreme, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra. Esperar en el Señor, confiadamente en Él. Pasemos por donde estemos pasando. Familia, confiemos en el Señor. Que han pasado 10 años, 12 años, 15 años y todavía sigo en la misma habitación y en la misma puerta. Esperemos en el Señor. Hablemos con Él confiadamente o hablemos con Él sinceramente y verás cómo el Señor escucha nuestra oración. Pero un corazón que sea un corazón sincero, un contrito y humillado ante el Señor. Amén. Y por Amén. último, Amén. Proverbios. Ya necesita Proverbios o Elizabeth. Miremos a ver. Lo leo. Adelante, ya necesita. Dice Proverbios 3, 33 al 35. 33 La al 35. maldición, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero la bendición, Pero pero bendecirá. bendecirá Ujú. la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los Ujú. sabios heredarán honra, mas los necios llevarán Ignominia. ignominia. Ujú. Amén. Ya Versículo voy a ver treinta qué y significa. cuatro. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará ¿qué? Dará gracia. ¿Y saben quiénes son los humildes? Aquellos que se doblegan, que se someten, aquellos que se rinden a la voluntad. Eso significa humildad, porque primero lo que hace Dios es darnos el discernimiento de quiénes somos. ¿En qué estado espiritual nos encontramos? En una bancarrota espiritual. Y a partir de allí empieza a orar la palabra de Dios a través de la humildad. Amén. Porque la Amén. maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de quienes, de los justos. Siempre vamos a ser bendecidos. Siempre vamos a estar llenos de la gracia y el favor de Dios mientras nosotros moremos en su casa. Amén. Amén. Y por último, Y, dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. La palabra y ignominia, aquí, ajá, aquí la saqué, maestro, y dice gracias, Janesita. vergüenza o deshonor público que se sufre por una acción indigna. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias, Janesita. Los sabios heredan honra, pero el sabio es aquella persona que escucha la voz del Señor y la obedece, está constantemente en ella y perseverando. Ese es un sabio. Pero los necios, ¿quiénes son? Escuchan la palabra y no la obedecen. De nada sirve nosotros simplemente adquiriendo conocimiento y no la aplicándola. De nada sirve. Amén. Todo llegará a su tiempo y según la voluntad del Señor. Así que hemos terminado, amada familia. Gracias y mil gracias. Recordemos que los caminos de los impíos tienen consecuencias y son consecuencias nefastas. Amén.